¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Brenda Romero, yo soy tecnóloga médica especializada en terapia de lenguaje. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco del cuidado de la salud auditiva. ¿Sí? Comenzando. ¿Qué es la audición? ¿Qué piensan ustedes que es la audición? Me pueden decir ideas sueltas si desean, no hay problema. Escuchar, sentir los sonidos. Ok, escuchar los sonidos. Ruidos. Ruidos, claro. Ok, muy bien. Vamos a enlazar esas ideas. Y la audición nos permite captar y entender los sonidos que nos rodean, como las voces, la música o cualquier ruido del ambiente. ¿Cómo captamos los sonidos? El oído se divide en tres partes. El oído externo, que es la parte externa, que solamente es la parte del oído, ¿no? Lo que se ve de manera externa, y el conducto externo, donde se encuentra la cerilla. El oído medio, donde se encuentran los huesecillos, que transmiten la onda sonora, y el oído interno. El sonido entra, capta por el oído externo, llega al oído medio, se manda por los huesecillos, y llega al oído interno, se convierte en señal eléctrica y llega al cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando el sonido no llega de manera adecuada? Ahí es donde se ocasiona una pérdida auditiva. La pérdida auditiva se clasifica en 4 partes. Hay 4 niveles, por decirlo así. La pérdida auditiva puede ser leve, moderada, severa y profunda. Y hay ayudas para que esta pérdida auditiva no sea tan grave, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Datos importantes, como según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 1.5 mil millones de personas viven con pérdida auditiva. Eso es como un 20% de la población mundial, ¿no? La pérdida auditiva también está muy relacionada a la edad y es una de las causas más comunes. La exposición prolongada a ruidos fuertes puede dañar las células internas del oído. La pérdida auditiva no es recuperable. No es que pueda tomar pastillas como para que mi audición lo sienta mejor, no hay ninguna operación tampoco o ayuda externa, hablando de la medicina, ¿no? Luego, ¿a qué me refiero con exposición prolongada a ruidos fuertes? Quizás cuando escuchamos música muy alta, muy seguido, por tiempo prolongado, hablamos de más de 2 horas, o cuando nos ponemos los audífonos que son chiquitos, que pretendemos que son adaptables para nuestros oídos y así vamos a escuchar la música mejor. Muchas veces cuando nos gusta la música, subimos más el volumen de lo que es, ¿no? Hasta el mismo celular avisa. Cuando sube mucho, dice, no, hasta ahí no se puede subir, pero que es el riesgo de cada persona, ¿no? Cuando este tiempo es muy prolongado, ahí es donde podemos dañar nuestras células internas del oído. Hablando de algunos síntomas que pueden sentir para cuando sienten una pérdida auditiva, la dificultad para seguir conversaciones, especialmente en entornos ruidosos o cuando hay varias personas hablando al mismo tiempo, ¿no? Siempre cuando, por ejemplo, cuando es una sala y no hay ruido, escuchamos mejor que cuando hay ruido, ¿no? Porque el ruido es como una interferencia para el sonido. Entonces, cuando muchas veces preguntamos, ¿cómo dijiste? ¿Qué es? No entendemos lo que la otra persona está diciéndonos. Ese es un síntoma cuando ya presentamos la pérdida auditiva. O la necesidad de aumentar el volumen de la televisión. Muchas veces uno no se da cuenta, pero nuestro entorno sí se da cuenta de que estamos escuchando muy alto de lo que deberíamos, ¿no? Otro síntoma es confusión, malos entendidos. Como en una conversación, si no estamos escuchando bien, no vamos a comprender bien la información que nos están dando. Entonces, muchas veces esto ocurre cuando tenemos pérdida auditiva y no tenemos alguna ayuda, no recibe el cerebro el estímulo adecuado y nuestra comprensión de palabras va disminuyendo. Es por eso muy importante estimular nuestro cerebro cuando hay una pérdida auditiva. Los que son también el tinnitus, que es un zumbido en los oídos. El tinnitus es un sonido muy persistente en algunas personas y en otras personas no es tan persistente, es algo temporal. ¿Cómo es el zumbido? Como si fuera el sonido de la radio, sí. Como un shhh. Se puede dar en ambos oídos o se puede dar también en un oído.
Muchas veces este zumbido indica que ya hay pérdida auditiva, ¿no? Pero se recomienda siempre, si tiene algún síntoma de estos mencionados, que consulte con un profesional, así sea los audiólogos o el otorrinolaringólogo, ¿no? Que es el profesional encargado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Has escuchado cuando suena una olla, una teta hirviendo? Claro, ese sonido también. Ese sonido es con tinnitus, ajá. O también puede ser como la teta hirviendo o como cascadita a veces, como gotitas. Y ese que viene, ese ruido que viene como un pitido y luego se va, se difumina. Exacto. Eso también Ese sonido, muchas veces el tinnitus está relacionado al estrés. Es un sonido muy emocional. En el mejor de los casos sería ideal que consulten al otorrino para que los derive a los exámenes audiológicos respectivos, ¿no? Perdón, ¿y se puede proteger, por ejemplo, en caso de unos ruidos fuertes, la música o si otros quieren escuchar y, o sea, bueno, se puede proteger con algo, con algodón, con, exacto. no sé? Justo de eso vamos a hablar un poquito más adelante, Ya, de las ayudas está bien. para prevenirlo. El impacto en la calidad de vida. Muchas veces cuando ya tenemos pérdida auditiva y no queremos que las personas nos estén alzando la voz o gritando, nos aislamos, ¿no? Entonces hay un impacto emocional y social también cuando presentamos pérdida auditiva, ¿no? Muchas veces nos aislamos, tratamos de no ir a reuniones donde sabemos que va a haber ruido, para que no nos griten, para no poder quizás entablar una conversación en la cual no vamos a poder participar porque no estamos comprendiendo lo que nos están diciendo, ¿no? Estrategias de prevención. Aquí. La protección auditiva adecuada. En las farmacéuticas van a poder encontrar lo que son los tapones auditivos, los que son estándar, ¿no? Los que venden chiquititos. Pero lo recomendable son las protecciones auditivas. Estos también son de un tamaño chiquitito que se amolda al oído de cada persona. Para hacer este protector auditivo es hecho a la medida. Entonces se hace un molde al oído y se pone, se manda al técnico y nos da el material ya hecho de un material hipoalergénico. Entonces no es para causar alergias, no va a sentir irritación, ni picazón, ni nada de eso. Solamente va a cubrir hasta la parte externa, o sea, solamente eso no es, o sea, se va a ver, pero se puede hacer de un color de piel también. Este protector auditivo va a disminuir lo que es 27 decibeles de manera externa, entonces usted va a escuchar, pero más bajo. No es que le quite la audición externa, va a poder igual participar en las conversaciones, va a escuchar la música, pero quizás cuando estamos muy seguidos en varias reuniones así familiares también, y ponemos unos parlantes grandes, hasta uno mismo se da cuenta, porque luego de las fiestas sentimos como nuestra audición baja y luego se recupera. Eso es como una señal de que las células internas han recibido mucho estímulo, pero es una señal temporal. O sea, es un síntoma temporal, que luego el día siguiente ya se va a pasar, ¿no? Ya nos preocupamos cuando esto no se pasa el día siguiente, sino es de varios días y ya se alarga el tema. Perdón, pero ese es con bebida, ¿no? O sea, para cada... Sí. Ese ya para... es con pilas, con esto, con... No. Es solamente como protección. Exacto, solamente se coloca y se saca. Cuando uno va a ir a un sitio donde va a haber mucho ruido. Exacto. ¿Y eso dónde lo se puede? Sí, en Audiovital también lo puede tener, lo puede conseguir. Una pregunta, pero dice que es para prevención. Sí. Pero los que ya tienen... Los que ya tienen pérdida auditiva, ahorita vamos a ayudarles, vamos a hablar de las ayudas auditivas. Igual si abren su folleto, ahí en la parte inferior, ahí van a poder ver los protectores auditivos hechos a la medida. Ajá, lo que son los colores naranjas, esos son los protectores auditivos hechos a la medida. Señorita, disculpe, ¿el auditivo lleva pilas? No, el protector auditivo no. De los audífonos, ahorita vamos a hablar de los audífonos. También se recomienda lo que son los chequeos anuales audiológicos. ¿A qué me refiero con los chequeos anuales audiológicos? Las audiometrías, las logometrías, ¿no? Que son, la audiometría va a servir ¿para qué? Para saber en cuánto usted está percibiendo el sonido externo, en qué nivel, si tiene pérdida auditiva normal, o sea, no tiene pérdida auditiva, está en leve, moderado, severo o profundo, ¿no?
Eso va a depender de cada persona y el examen consiste en que se le pone al paciente en una cabina donde no hay sonido externo, solamente va a escuchar los sonidos emitidos por la evaluación, por el especialista, y la persona tiene que alzar la mano sabiendo si ha escuchado o no ha escuchado el sonido. Sí es recomendable que lo realicen al menos una vez al año para hacer como un control. Es como la vista, ¿no? Que la vista va a ir aumentando si no recibimos el estímulo adecuado, ¿no? Si no tenemos la medida adecuada, nuestra vista va a aumentar. Es igual. Si no recibimos la ayuda, Para hacer ese procedimiento, ¿cómo se llama? ¿Previsión auditiva o otro término? el examen en realidad se llama audiometría. Audio. Audiometría. Ahora, hablando del uso de audífonos medicados. Hay varios tipos de audífonos en el mercado. Hay estos de acá que son más chiquitos, que se conocen como los intracanales, que va a depender, sí va a depender el tipo de audífono que le recomendemos según la pérdida auditiva del paciente. También están esos audífonos que son los RIC, que son los que van detrás de la oreja y se colocan con un receptor hacia el oído. Son pequeños. Sí va con pila. Este es con pila o inalámbrico. Va a depender de qué modelo desea cada uno. Y luego están estos modelos, que es el BT, que es un poquito ya más grueso el receptor, pero va a depender de la pérdida auditiva. Por ejemplo, el BT es una pérdida de moderada, no, de leve a ya profunda. El RIC es hasta pérdidas severas y el CSI también es hasta severas. Entonces, va a ir dependiendo de cada paciente, ¿no? Primero siempre se tiene que realizar la biometría para luego ver qué tipo de pérdida tiene el paciente para poder recomendarle alguna ayuda auditiva y ese oído reciba el estímulo adecuado para que la comprensión auditiva no vaya disminuyendo. ¿Y fácil de adaptarse a la El audífono es lo más cercano a recibir un estímulo como la oreja. Claro que no va a ser 100% igual como cuando escuchamos con una oreja sana, pero sí es algo similar. Es un proceso de adaptación. Cuando el paciente adquiere el audífono, tenemos una semana como de adaptación para que el paciente vea cómo se siente, si necesita calibración, o sea, programaciones dentro del audífono para que el paciente nos diga que se sienta cómodo. Porque al final de cuentas, eso es lo que queremos como especialistas, ¿no? Que el paciente se sienta cómodo con la ayuda que está teniendo, porque al final si se sienten incómodos, no lo van a usar. Y entonces es igual que nada. Entonces la idea es que sí lo utilicen para que reciban el estímulo y no haya una pérdida en la comprensión de palabras, ¿no? ¿Por qué es que algunas personas tienen el audífono y de repente uno comienza a sentirles como un pito? Y yo estoy al costado de la persona. En el mismo audífono. Me imagino que es el audífono, ¿no? Pero que sea su sonido. Sí, muchas veces el audífono suena cuando está mal puesto. Ajá, entonces O sea, no está bien ubicado. Exacto, cuando no está bien colocado suena como un pito. O también cuando está baja la batería, también puede sonar. Pero muchas veces los audífonos tienen ya la opción de recordarle al paciente cómo cambiar las pilas o ya colocarlo en su dispositivo para cargar. Porque el mismo audífono dice batería. Entonces cuando ya dice batería el audífono, es que ya está próximo a apagarse. Si el paciente no cambia la pila, el audífono se apaga, ¿no? Vamos a ver las diferencias entre un amplificador y un audífono medicado, ¿no? Es como la competencia del audífono. El amplificador auditivo va a amplificar el sonido en general, de manera general en todas las frecuencias. Va a ser sin personalización médica y puede empeorar la pérdida auditiva. ¿Por qué el amplificador puede empeorar esta pérdida si es que nos va a aumentar, ¿no?, la capacidad de escuchar? Porque el amplificador, si bien es cierto, muchas veces nuestra pérdida auditiva no es lineal, no va a ser, por ejemplo, nosotros escuchamos en frecuencias graves y frecuencias agudas. Nuestra pérdida no va a ser solamente así, o sea, como que en graves y agudas lineal no va a ser, van a ser ondeados, como en ondas, la pérdida auditiva. Entonces, este amplificador lo que hace es que las frecuencias lo sube todo.
Amplifica todas las frecuencias, así sean graves, agudas, así sea en la frecuencia 1000, 2000, 4000, no importa, el amplificador agarra y sube todo. Esa es la diferencia del audífono medicado. Y cuando nosotros recibimos un estímulo muy alto hacia el oído interno, es como si escucháramos música alta siempre. Entonces nos va a incomodar el sonido. O sea, sí, en una conversación vamos a sentir que escuchamos bien, pero salimos a la calle y el claxon del carro y lo vamos a sentir pero alto. Entonces eso mismo nos va a incomodar, o escuchar música en la calle también nos va a incomodar, las sirenas de la ambulancia, porque este dispositivo no está adaptado para configurarlo en solamente las frecuencias que uno necesita. En cambio, el audífono medicado va a estar diseñado específicamente para personas con pérdida auditiva que necesiten lo que es una corrección de la audición y un ajuste personalizado. Eso es lo que cambia el amplificador con el audífono medicado. El audífono medicado sí se va a poder configurar mediante el sistema en qué nivel, en qué frecuencia es que necesita la persona. No se va a amplificar todas las frecuencias porque no es algo necesario para el paciente, no es algo sano, ¿no? Perjudicaría al paciente en vez de ayudarlo. Y eso es una ayuda auditiva. ¿Alguna duda, alguna otra consulta con el audífono? ¿Y cuánto tiempo de duración tiene un audífono? El audífono tiene un tiempo de duración de 4 años aproximadamente. A los 4 años hay que cambiarlo. Va a depender mucho del cuidado de cada paciente, porque hay pacientes que les dura 5 años y tienen a veces cambios de batería, que la de batería interna, cambian la batería y sigue el audífono. Es algo que dura sí, un tiempo considerable, ¿no? ¿Y el precio? Los precios van a ir variando de la capacidad de los canales de cada uno. Hay tecnologías, ¿no?, dentro de ese dispositivo. Entonces, dentro del audífono, el más básico es de 10 canales. Luego le sigue de 12 canales, de 16 canales y de 24. Entonces va a ir dependiendo, a eso, va a depender el precio y también depende de la pérdida auditiva para que se le recomienden los canales adecuados a usted. Gracias. Y ahorita yo sé que hay audífonos como lentes, que por ahí está colocado el audífono. Claro, ¿Eso lo venden acá? Sí, en nuestro centro tenemos lo que son los audífonos. Los protectores auditivos también. También realizamos lo que es la audiometría, que son los exámenes audiológicos, que sí se les recomiendo que lo hagan al menos una vez al año, como para que vean en cuánto está su nivel auditivo. Y en el caso de que esté todo bien, pueden ir a hacerlo ya sin preocupación hasta el siguiente año, ¿no? Pero en el caso de que haya alguna pérdida, si hay una pérdida y no necesitan alguna ayuda, así sea como el del audífono, se les recomienda cada 6 meses, ¿no? Para ir viendo si va progresando esa pérdida. 6 meses. Sí, en el caso de que haya una pérdida, ¿no? Pero en el caso de que haya una pérdida, por ejemplo, moderada, severa, sí se les dan los alcances adecuados, ¿no? La ayuda auditiva que necesita, así sea un audífono o algún otro examen para acoplar a la audiometría. Muchas veces la logoaudiometría